Me llamo Pablo Balbuena, estoy aquí presentando una pieza específica para Datascape y bueno, pues en mi caso esta propuesta es una pieza que está desarrollada para un espacio determinado, la sala de columnas, y bueno, es un espacio con unas características un poco especiales, no es un espacio muy habitual de exposición y bueno, pues tiene mucho que ver con la superposición de la representación de lo virtual y del espacio físico. A mí me interesa mucho esa idea de la extensión o de la expansión del paisaje con otras capas, ¿no? Aparte de la representación tradicional del paisaje, al final no deja de ser esa idea de mirar al entorno, a lo que tenemos alrededor, no deja de ser un intento de intentar entendernos mejor mirando lo que nos rodea, ¿no? Y esa idea de extender el paisaje a través de otras capas de información, de otras capas que tienen mucho que ver con... yo no sé si diría lo tecnológico, pero sí esta cultura de lo digital, de lo que ha supuesto Internet a nivel de conexión, a nivel de una serie de cuestiones que creo que antes no ocurrían, ¿no? Entonces sí me interesa esa posibilidad de superponer determinadas capas que para mí tienen más que ver con lo virtual. Y digamos en esta pieza sí que hay mucho de intentar traer lo virtual, de esa representación virtual, que no deja de ser una representación mental, en este caso de un espacio mental, lo que podría ser un dibujo de un espacio, traerlo a la realidad, ¿no? A la experiencia física, a la experiencia a la que estamos acostumbrados a la hora de recorrer un espacio o de percibir unos volúmenes. Es una pieza, yo había trabajado ya sobre el espacio de la laboral, entonces ya digamos, me había enfrentado a él de alguna manera y es muy interesante cuando te enfrentas a piezas específicas, tú puedes llegar con una idea determinada, pero el espacio informa mucho, hay un feedback muy importante en donde cuando tú estás en el espacio de repente todo cambia y empiezas a hacer igual cosas que por cómo la gente se mueve en ese espacio o por cómo lo percibes en ese momento, tienen muy poco que ver con lo que tú traías en mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que hice una pieza aquí me quedé con ganas de probar otra serie de cosas que igual en ese momento no tuve ocasión de hacer. Y bueno, pues esto ha sido una buena ocasión como de reenfrentarme a un espacio al que ya me había enfrentado y aplicar otros parámetros, otras ideas. Es decir, esa interpretación del paisaje en esas capas, ¿no? de las que te hablaba antes son muy diversas, ¿no? Y la información también es un poco la potencia, el potencial de lo digital en ese sentido, que es pura información y esa información se puede concretar de maneras muy distintas. Y creo que en ese sentido la exposición, las diferentes piezas que hay sí ilustran bien enfoques muy diferentes. Los tiempos, más que tiempos yo hablaría de ritmos, sí que intento controlarlos mucho. Siempre son piezas muy pausadas y en ese sentido me interesa dejar margen de reflexión al observador, la persona que está experimentando la pieza, dejar un margen de proceso, de input como muy bajo, de tal manera que la gente pues, pueda pensar en lo que está viendo, ¿no? Eso sí que es importante. Entonces, los tiempos van un poco asociados a eso. Siempre son piezas, al no estar en un espacio, en un contexto de teatro o de cine, ¿no? En el sentido de que tú tienes un principio y un final muy marcado, tú te sientas y es un proceso donde hay un tiempo muy controlado. El tiempo de la exposición funciona de manera completamente distinta, ¿no? Tú accedes a un espacio y ese es tu inicio de experiencia de esa pieza. Entonces, para mí es importante que las piezas se pueda acceder a ellas en cualquier momento y que, aunque puede ser que tengan momentos de silencio donde realmente, por ejemplo, no se proyecta nada y tú estás viendo directamente el espacio,
y otros momentos que igual pues hay un clímax más donde están ocurriendo más cosas, pero sí me interesa mucho que se pueda acceder a la pieza que sea un tiempo un poco abierto,